Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, ¿les parece? Porque, bueno, el día viernes y durante todo el fin de semana nos hemos sorprendido con, no sé si lo esperábamos o no. Yo creo que esto ha terminado de metiéndole más pelo a la sopa. Me refiero al hallazgo del cuerpo del ex militar venezolano que fue secuestrado. Duró aproximadamente poco más de 9 días, casi 10 días su secuestro, y que tenía conmocionado y con lleno de especulaciones a lo largo y ancho del territorio nacional sobre qué es lo que había detrás de todo esto. La verdad es que todavía no lo sabemos, pero ¿dónde estás tú, Rodrigo Pérez? Sí, mira, yo estoy a 22 minutos exactamente de donde fue secuestrado el exteniente de 32 años. Eso fue en el Molino de 1775, en la comuna de Independencia. Yo estoy en Maipú. ¿Y por qué estoy acá? Porque a cerca de las 13 horas del pasado viernes fue encontrado en este campamento, en Maipú, como te digo yo, a un costado del camino de Melipilla, a un costado también del camino Santa Marta, que pasa por arriba de este campamento, de esta toma. Hay cerca de 500 casas. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con el exteniente de 32 años? ¿Cómo llegó desde su casa aquella madrugada del 21 de febrero hasta este sector? Mira, y quisimos partir acá para que ustedes hagan la idea, ¿no? De dónde estamos, un lugar muy transitado. Pero entre medio de estos pasillos fue encontrado entonces el cuerpo del ex teniente venezolano secuestrado, como te digo yo, pasado las 3 de la mañana aproximadamente en la comuna de Independencia. Y llega hasta acá. ¿De qué manera? ¿Cómo? La verdad es que todavía no lo sabemos. Pero te quiero mostrar brevemente. A un costado de la línea del tren, yo me voy a ir acercando, pero a un costado de la línea del tren, bajo una losa de cemento, es ahí justamente en donde es encontrado el cuerpo del ex teniente, lamentablemente sin vida, evidentemente muy resguardado además por la policía este sector. Hoy día ya todo esto fue periciado y es por eso que nos podemos acercar. Y es justamente en este sector, mira, acércate por favor, Darwin. A un costado de una línea del tren, cerca de 500 casas por el sector. Y me llama la atención, por ejemplo, cosas como esta. Hay una toma, esta tiene cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad en el sector, nos llama la atención, ¿por qué? Por lo precario de estas instalaciones. Sin embargo, al parecer, era una casa utilizada por el crimen organizado, si es que fuera así el crimen organizado o no, porque todavía esto está lleno de interrogantes, no sabemos si es que tiene una motivación política o meramente criminal. Y es justamente acá donde estamos parados nosotros, en donde se realizaron las pericias. Llegan los perros de la Policía de Investigaciones, marcan este lugar y comienzan entonces a rastrear. Esto que era un ruco, que ahora está totalmente desarmado. Esto que ven ustedes estaba totalmente construido, ¿no? En estas instalaciones precarias de todas maneras. Y es bajo esta cobertura de cemento que solamente se alcanzó a rescatar un pequeño vértice de esta losa. Es justamente aquí en donde es encontrado el cuerpo del ex teniente venezolano, y es por eso que esta remoción total de la excavación, ¿no? Del trabajo de la retroexcavadora en el sector. José. Oye, es que hay varias cosas o varias palabras que se tomaron el fin de semana, Rodrigo, y es que la palabra atípico, porque fue un secuestro que no tuvo extorsión. Lo otro, lo sofisticado por la operación que ya todos vimos la semana pasada. Y lo otro, Repe, que durante las últimas horas se supo que el cuerpo de esta persona, el teniente Ojeda, allí donde está Rodrigo, que fue enterrado a 1,40 m de profundidad, no tenía disparo alguno. Oye, es que a ver, yo creo que esto sigue abierto, ¿ah? Por más que esto tenga olor a tren de Aragua, como se ha señalado, sigue abierto el móvil. Y el móvil es lo sustancial, digamos. Porque acá una losa de cemento de 1 metro de espesor. Hágase usted cuenta de esto. O sea, 1 metro de espesor, la losa es tremendo. Eso por lo menos es lo que se ha señalado. Dentro de una maleta al interior, sin signos de uso de arma de fuego. Fue encontrado ahí por la Policía de Investigación a través de, obviamente, toda una investigación sigilosa que se ha mantenido en secreto en este lugar. A ver, hay muchas cosas que acá podemos ir, digamos, limpiando y sacando hacia los lados. El Tren de Aragua, sabemos, y otros grupos utilizan lugares apartados, tipo como campamentos. Lo hemos visto en Maipú, no solamente ahí, sino que en otro lado. Pero lugares que no están bajo la lupa permanente de la autoridad, de los patrulleros. Ese lugar es súper difícil de acceder. Rodrigo, es difícil acceder ahí, ¿no?
Sí, mira, está al lado de Camino Melipilla, muy circulado, es un sector muy transitado, pero, a ver, esto aquí se accede a pie. Pero tú por viste arriba, cómo nosotros claro. entramos y es por eso que te quería mostrar. Ahora, claro, uno ingresa, ¿no?, por estos sinuosos caminos que hay alrededor, entre medio de las casuchas que hay de estas construcciones precarias, y es en este sector. Ahora sí me gustaría aclarar algo, José. Esta es la capa de cemento, no tiene 1 metro específicamente de espesor, sino que él es encontrado bajo esta capa de cemento que te está mostrando Darwin. Abajo de esa capa de cemento, 1,40 m de profundidad. No sé si me logro explicar. Sí, perfecto. Esa circunstancia, tú te das cuenta de tener aproximadamente unos 15 centímetros, 10 centímetros aproximadamente, esa losa de concreto. El concreto, la verdad es que no es losa, ¿no? Es un concreto. Y bajo eso, entonces, 1,40 m al interior de una maleta. Y el dato que dice Anita es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de crimen organizado, esto tiene características que son más o menos similares. Existen las casas de piques, existen las casas de tortura. Esto podría ser eventualmente eso, pero lo que llama la atención es la inexistencia hasta ahora, de manera preliminar, según se ha sabido, de impactos balísticos, de heridas a bala por parte de los victimarios, de los secuestradores a su víctima, a Ronald Ojeda. ¿Por qué? Porque eso es una característica básica del crimen organizado, la utilización de armas de fuego. En este caso, es encontrado entonces al interior de una maleta en profundidad, en este sector, bien difícil de acceder por lo demás, pero además con la inexistencia de lesiones de armas de fuego. Eso puede ser clave para la investigación, para determinar entonces quién está detrás de este crimen con secuestro. Hasta ahora, solamente un joven de 17 años. Sí, lo que pasa es que será formalizado en breve. Acá en el análisis que se hace y que hemos hecho todos, digamos, y lo que hemos tratado de ir yendo detrás de las hipótesis que se han planteado, porque acá se han planteado varias hipótesis y por supuesto, seamos honestos, la que ha tomado súper alta fuerza es que esto es un crimen por encargo y que viene y vendría eventualmente de fuera del país. Pero el hallazgo que haya sido el Tren de Aragua y que haya estado ahí no descartan de plano ninguna de las hipótesis. Ninguna. Porque acá no sabemos el móvil. ¿Cierto? No tenemos idea, porque no se llamó para pedir plata por el caballero. La sofisticación de cómo lo sacan. Porque si tú me dices, es que esto de enterrarlo ahí en un lugar es típico del crimen organizado, yo te diría no es tan típico del crimen organizado. El crimen organizado, lo que hemos visto nosotros es que le importa nada si está la víctima que quieren apuntar, está en una feria navideña en el centro de la Plaza Maipú, y agarran a balazo. Más cuando es alguien que tenía una rutina establecida y que caminaba a su casa. No tienen empacho si en la esquina están con los hijos o no están con los hijos, llegan y disparan desde un auto y salen corriendo. O sea, eso es lo que hemos visto. Hemos visto incluso que tampoco son muy prolijos en deshacerse del cuerpo de sus víctimas, que los dejan maniatados, tirados en una zanja en cualquier parte. Así es. En la carretera, en un sitio heriazo. Y en Maipú lo vimos parte de eso. O sea, que no se haya utilizado arma de fuego, que se haya querido hacer desaparecer el cuerpo con tanta prolijidad como para ir a este lugar, excavar un hoyo de 1,40 m, tirarlo dentro de una maleta y taparlo con cemento. O sea, acá hay algo un poco más, digamos. O sea, yo creo que la hipótesis todavía está súper abierta, digamos, porque nadie pidió plata para el rescate. Exacto. Es raro. Pero mira, vamos a sumar gente en el panel. Por supuesto está el teniente Daniel Medina con nosotros, pero vamos a sumar, Rodrigo, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que está con nosotros esta mañana. Alcaldesa, ¿cómo está? Hola, buen día, un gusto estar acá. Bueno, está con Francisco ustedes. Gazzella también. Sí, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Alcaldesa. Realmente es muy preocupante todo esto, ¿no? Porque en realidad yo creo que lo que tiene a todo Chile preocupado, molesto, asustado, es esta sensación de que cada vez vienen crímenes más horrendos, muy sofisticados. Muy sofisticado. Y donde la gente siente que no hay una respuesta contundente de parte del Estado. Y yo no quiero que esto se tome como una crítica política, porque creo que la situación es tan grave que tenemos que salirnos de la política y tenemos que ver en realidad qué es lo que hay que hacer. Pero yo creo que esto ha conmovido muy fuertemente a todo Chile y yo creo que tú tienes razón, no sabemos el móvil. No sabemos, por ejemplo, si habían tenido contacto con él antes, si les debía plata, si le habían prestado, o si se están vengando porque él hizo alguna otra cosa.
Porque si no hay venganza o no hay dinero, bueno, entonces ¿qué es lo que hay, no? Y yo creo que efectivamente, bueno, es muy poco lo que sabemos, probablemente el fiscal a cargo sabe muchísimo más de lo que nosotros sabemos, pero yo creo que esto tiene a todo Chile de verdad muy conmocionado, muy conmocionado. Y muy preocupado. Sí. Y por favor que se entienda bien, ¿eh? Yo creo que es súper importante hacer el punto respecto de, cuando hablamos de la hipótesis, aquí no se busca atacar al gobierno porque la hipótesis puede ser un móvil político. No. Tampoco al Partido Comunista. O sea, o sea, es preocupante para todos, digamos. Y si la gente está acá, si efectivamente hubiese, como se ha planteado, inteligencia internacional actuando en Chile, no es culpa de este gobierno. Me imagino yo también, y quiero creer que tampoco es culpa del Partido Comunista, sino que es culpa de todos los que han estado a cargo de la seguridad en este país durante muchos años. Digamos. O sea, y más que buscar en realidad culpables a esta altura, yo creo que lo que hay que buscar es soluciones. Exacto. Porque eso es lo que está demandando a la ciudadanía. O sea, Pero mí, el hallazgo, ¿a usted no le derrumba la hipótesis? A mí, yo lo encuentro muy raro, porque lo que nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, que cuando actúa el crimen organizado, por ejemplo, cuando tienen peleas entre bandas, llegan y lo tiran al lado de la carretera. Claro. ¿Cuántas veces hemos visto incluso maniatado y lo tiran desde un camión en movimiento, pero así a metros de la carretera? Entonces, esto que lo hayan tratado de esconder debajo de cemento, en un lugar lejano, bueno, todo esto es muy raro. Y lo que yo siento, digamos, es que nosotros tenemos que realmente tomarnos muchísimo más en serio de lo que hemos hecho hasta ahora el tema de la seguridad ciudadana. Creo que no hay muchos otros problemas en Chile. Obviamente que hay problemas con la educación, hay problemas con el empleo, hay problemas, pero yo creo que no hay ningún problema que pueda poner tanto en riesgo el futuro, todo el futuro de nuestro país como este. Ahora, alcaldesa, es que las personas también cuando ven esta noticia, se sabe que era una persona que tenía refugio político. Entonces uno dice, ¿qué quedará para uno que no tiene protección alguna de nada? Exacto. Y lo otro, que todo fue en sitios en donde pasa mucha gente. El campamento es un campamento que está al lado de todo. El departamento con vigilancia, con conserjería, quiero decir. El mismo teniente Ojeda hacía de conserje a veces en el edificio. O sea, en donde la gente hace su vida normal, está pasando este tipo de cosas, que es esta operación sofisticada, con comandos, con 4 tipos involucrados que se hacen pasar por la PDI. O sea, ¿quién no? ¿Qué le pasa a usted con esto, no? A mí me pasa que tengo una rabia inmensa, porque esto nos puede destruir el país. O sea, yo no quisiera que nosotros nos transformáramos como otros países donde hay matanzas, donde de repente matan a un curso completo de niños, ¿no es cierto? Y nunca más nadie sabe de ellos, donde hay trata de blancas, donde la gente desaparece. O sea, yo siento, digamos, que tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Porque además aquí hay un peligro muy fuerte, y es que generalmente, bueno, esto es todo, el móvil en general, el crimen organizado es dinero. Lo que quieren es dinero, mucho dinero, rápido y fácil. Y lo que empiezan a hacer es que empiezan a comprar a las autoridades. Y ligerito, si no tenemos cuidado, vamos a tener alcaldes que están controlados por ellos, vamos a empezar a tener personas en la gendarmería que están controlados por ellos, vamos a tener gente en aduanas que están controlados por ellos, en servicio de impuesto interno, etc. Entonces, y en la justicia también. Bueno, de hecho hemos tenido algunos fallos bien raros, ¿no? Bien raro y bien preocupante. Yo quiero decir acá que este fallo, ¿no es cierto?, que le permitió o que le obligó a dar los nombres de los testigos en Arica, como también este otro fallo, ¿no es cierto?, que le permite videoconferencia a los que están privados en la cárcel de alta seguridad. Uno ya empieza a pensar si esos jueces de alguna manera ya no están comprometidos también. Puede que sea por ideología, pero puede ser que estén comprometidos. Entonces, la verdad es que lo que uno empieza a decir es, acá tenemos que actuar en forma muy unida, porque yo no veo que a ningún partido político en particular le pueda convenir que Chile caiga en las manos del narcotráfico, del crimen organizado, y que esto finalmente los que controlen el país sean los narcos.
Yo creo que a nadie le conviene eso y por lo tanto creo que este es un tema que hay que despolitizar y que hay que enfrentar, pero que hay que enfrentar con mucho mayor batería. O sea, nosotros no tenemos inteligencia, nada, no tenemos inteligencia financiera. Acá llega un grupo narco, se toma un terreno, le mete retroexcavadora y empieza a vender los sitios y nadie hace nada. Aquí, ¿no es cierto?, no tenemos a toda la gente que debiéramos tener en las cárceles de alta seguridad. Las cárceles de alta seguridad no están protegidas como debieran. En fin, ¿para qué hablar de nuestras fronteras, donde cualquiera entra por cualquier lado? Entonces, hay muchos temas, el tema de las expulsiones. ¿Qué vamos a hacer con todos los narcotraficantes y los capos? ¿Los vamos a expulsar? ¿Los vamos a tener acá? ¿Los vamos a tener en una isla, como algunos dicen? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces yo siento, digamos, que aquí, o las autoridades, la gente que tenemos alguna responsabilidad, nos ponemos de acuerdo rápido o sencillamente tenemos un país que puede ser un país fallido. Ahora, el secuestro del empresario en Rancagua... Sí. Ese era por plata. Ese era por plata, pero ¿a qué voy? Es un ciudadano chileno que ejerce una actividad comercial, como llegan a plena luz del día, lo toman a plena luz del día, frente a todos los trabajadores, y se lo llevan. Y piden rescate, y la consecuencia ya sabemos qué. Uno pensó, y uno piensa, bueno, ese hecho tiene que marcar un antes y un después. Obvio. O sea, no se puede vivir igual en Chile luego de eso. No podemos tener la misma percepción de seguridad después de esto. Esto debería ser algo parecido, ¿no? Pero lo que pasa es lo que uno siente es que cada vez hay un hecho que es peor que el anterior y uno siempre siente que no pasa nada. Y uno siente que se avanza demasiado lento, que hay poca gente dedicada a esto, que no está toda la gente con todo el talento que debiera tener dedicada a esto. Yo siento, digamos, que aquí uno debiera tener una especie de subsecretario, o sea, con rango de subsecretario, o con responsabilidad más bien de subsecretario. Uno a cargo de inteligencia, otro a cargo del tema de la seguridad de las cárceles, otro de inteligencia financiera, otro a cargo, ¿no es cierto?, de la frontera, otro a cargo de las expulsiones, otro a cargo del sur, otro a cargo de Antofagasta. Antofagasta está súper complicado, Antofagasta, Iquique, Arica sobre todo también, pero Antofagasta me preocupa muchísimo. Entonces, la verdad es que uno debiera tener personas que de verdad tengan, o sea, uno dice, Mahmoud Alewi, él era una persona, yo nunca he tenido afinidad política con él, pero era un gallo que a uno le daba tranquilidad, que cuando se hacía cargo de algo, de verdad se hacía cargo. Carácter. Y tenía carácter, y tenía mando, y tenía conocimiento, y qué sé. Entonces, lo que uno siente es que no están los pesos pesados donde debieran estar y son muchos los lugares donde... Y las gestiones que hacemos en los territorios también facilitan la labor de estos grupos. Hemos visto en zonas que están súper bien conectadas por autopista, por ejemplo en Maipú, este es el caso también, donde hay lugares más precarios, más abandonados, más cerca, más lejos de la ciudad, que son poco fiscalizados, que tienen poca luz y que efectivamente sirven a estas bandas para tener estas casas de seguridad, de tortura, de lo que sea, o de retención. Que acá mismo han armado. Acá se habrían usado 2 casas. Rodrigo, una de estas, ¿dónde está Rodrigo? El lugar donde estás tú, ¿cómo se ve? ¿Tiene movimiento? ¿Sí? ¿Vive alguien ahí? ¿Ya no vive nadie? ¿Cómo, ¿Cómo es? Mira, acá al lado, justamente al lado, y aquí, a ver, tenemos varias dudas que surgen a propósito de observar el terreno. Yo te mostraba, este era un ruco, estaba construido al igual que esta casa al lado, ¿no? Claro. Aquí no hay nadie, ¿ah? No hay nadie, al menos ahora, en la presencia de las cámaras. Pero hay gente que vive aquí, eso es evidente. Al lado hay una construcción igual, hay construcciones que se están instalando, de hecho, tú ves justamente esos marcos que están instalados ahí para construir. Y al frente, yo te decía, en uno de los pilares, de hecho, de la avenida que pasa por arriba, que es Avenida Santa Marta, hay una casa que tiene una cámara de seguridad. A mí me llama la atención una cámara de seguridad en este contexto. Mira, acá hay otra cámara de seguridad. ¿Quién controla esas cámaras de seguridad? Justamente aquí hay una persona. ¿Y quién maneja esas cámaras de seguridad? ¿Dónde está la central de eso? ¿Puedo hablar contigo un segundito? Te llegan al teléfono. Le vamos a preguntar. Le hago una pregunta, una consulta, brevemente. Veo que tiene una cámara de seguridad ahí. ¿Usted no sabe? Ya, perfecto. Ya, me dice que no sirve. Me dice que esa cámara no sirve. Ah, perfecto. La tiene ahí solamente instalada. Ok. Ah, está desconectada. He visto otras cámaras de seguridad. ¿Qué controla esas cámaras de seguridad? ¿No? Ok, usted es nuevo. No se preocupe. No se preocupe. Me dice que es nuevo por aquí, que no sabe.
pero la verdad es que nos llama mucho la atención. ¿Rodrigo? Mira, ven por acá, Darwin, un segundito. Esto es la vía del tren que está siendo utilizada. Sí, te escucho. No, te quería me preguntar imagino que nada más Anita. cómo llegaron allí, si pudiste llegar con la van, con la camioneta, porque yo tengo entendido que son calles muy chiquititas también las de ese campamento, en donde a veces no pueden circular, por ejemplo, las policías. ¿Cómo llegaron ustedes allí? ¿Cómo son esas calles? Claro, yo, a ver, le mostré Camino Melipilla. Estaba justamente detrás de estas casetas que están acá, detrás de estos rucos, está Camino Melipilla. No se puede transitar hacia acá con el vehículo porque todo el terreno está tomado por estas construcciones irregulares. Y tú pasas entre medio de pasajes pequeños, que son sumamente utilizados por personas. Hemos visto hasta gente con niños rumbo al colegio que utilizan estos pasadizos. Y esto es aproximadamente un campamento de 500 personas, sí. O sea, 500 habitaciones, mejor dicho, ¿no? Instaladas en este sector. Es sumamente grande. Enorme. Y controlado, evidentemente, por la ley del más fuerte, porque es un terreno irregular, como yo te comentaba. Y lo otro que me gustaría agregar, cosa que nos despierta muchas dudas, es, a ver, llega acá el exteniente con vida, es trasladado hasta acá una vez ya fallecido, lamentablemente. Eso todavía no lo sabemos. Y es en este sector en donde fue periciado la retroexcavadora luego que los perros identifican. Primero los perros rasguñan, ladran, se sientan, marcan el lugar y comienzan las pericias. Y ahí se dan cuenta entonces que en el subsuelo estaba esta maleta, lamentablemente, con los restos del exteniente de 32 años. Y nos llama la atención un elemento que me gustaría reforzar, que es la inexistencia de las armas de fuego. ¿Por qué? Porque la inexistencia de armas de fuego en este lugar, o incluso en el homicidio del crimen, en el homicidio del exteniente, en este crimen, deja también a las policías maniatadas. ¿Por qué? Porque la inexistencia de un arma de fuego evita que exista entonces un proyectil para poder periciar y para poder llegar al homicida. Es decir, hace mucho más compleja una investigación. La gente que cometió este crimen sabe lo que hacía. Deja el vehículo abandonado, el Nissan Versa, ustedes lo conocen bien, ¿no? Justamente Anita nos estaba mostrando aquel día, en un punto ciego de la autopista central. En un punto ciego de la costanera norte, perdón, mejor dicho. Lo deja en un punto ciego. No se logra identificar quiénes bajan del vehículo, qué otro vehículo toman y hacia qué dirección toman, ¿no? Hacia qué dirección se van. Y además de eso, lo que te decía yo, las pericias no logran identificar un arma de fuego. No se puede identificar entonces el arma homicida, si es que esta fue una pistola, si es que esto fue un revólver, si es que esto fue un arma, porque no existió. Es decir, es gente especializada que trae el cuerpo del exteniente que realiza esta excavación de 1,40 m, que instala sobre este terreno una losa de concreto para, evidentemente, para hacer mucho más compleja la investigación en un sector que, si bien es cierto, es transitado, es de la ley del más fuerte, porque justamente aquí está lleno de incivilidades que ya habían sido denunciadas con anterioridad. Todo indica que, mira, todo indica, y por alguna información preliminar, de que el teniente estuvo solo apenas horas con vida, digamos, desde que fue sacado de su casa, y es probable que esto haya, si llegó ahí, haya llegado esa misma noche. Pero ¿les puedo agregar algo más? Por favor. Porque tiene que ver con el principio de la historia de cómo llegamos ahí. El día que secuestran al exteniente, nosotros pensábamos que había un grupo de personas que había subido al departamento y punto, y que esos son los mismos que se lo llevaron después y cambiaron el auto en el punto ciego que dice Rodrigo. Pero yo entiendo que la información que maneja hoy por hoy la investigación es que eran varios autos los que estaban abajo con personas dispuestas a proteger el operativo. Es decir, si Carabineros hubiese llegado, u otra institución, la PDI, no sé, estos tipos estaban dispuestos a enfrentarse con Carabineros, con tal de proteger este secuestro. Una cobertura. Había cobertura. Y eso además hay que agregarle que el único detenido que tenemos hasta el minuto tiene 17 años. Juá. Una persona de 17 años. Juá. Alcaldesa. Sí, pues perdónenme. O sea, me van a decir si es que lo tienen, ¿verdad? Sí, es que lo tienen, efectivamente. Pero una persona de 17 años es como una broma, porque cuando uno ve una operación de esta magnitud, de este calibre, de este grado de planificación, cuando uno ve las vestimentas que tenían, las armas que llevaban, los cascos que tenían, cuando ve que tenían probablemente varios autos, entonces que me digan que el único detenido es de 17 años, perdón, Juá. No, pues o sea, acá, no tienen nada. Acá una de las hipótesis que la idea es hacerlo pasar por crimen
organizado o criminalidad común, digamos. Claro, o sea, no- pero todo 17 indica que aquí hay demasiada sofisticación. Y si fuese el Tren de Aragua, uno dice perfecto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué lo mataron a él? Claro. ¿Habían tenido algún tipo de intercambio antes? ¿Habían tenido algún tipo de amenaza? ¿Había algún tema de intercambio de información o de dinero? ¿Por qué? ¿O fue un encargo? Es que esa hipótesis- Y si fue el encargo, ¿quién lo encargó? Es interesante Entonces, eso que dice usted, alcalde, es un punto solamente. Si esta persona, en el poco tiempo que llevaba a Chile, es un objetivo de una banda criminal como el Tren de Aragua, es porque en ese poco tiempo llegó a escalar en la organización. No sé, o sea... Claro, o porque era una amenaza muy grande, etcétera, o un móvil político. Por eso ¿Sabe lo que ahora, pasa? alcalde. A mí me llama la atención. Yo no estoy señalando que sea necesariamente un móvil político, pero lo que no me parece es que uno lo pueda descartar tan fácilmente. Claro, sobre Porque todo- aunque fuese el Tren de Aragua, perfectamente puede habérselo encargado a alguien. Claro, sobre todo por las características del hallazgo también. Ahí justamente donde está Rodrigo, alcaldesa, lo único que se ha encontrado hasta este minuto es una ropa con sangre que hay que ver si corresponde o no. Ahora, de nuevo Maipú, de nuevo una toma. ¿Qué le pasaría a usted si se instala una toma así en su comuna? Porque Lo que pasa es que- hasta luz y agua tenían. Lo que pasa es que tenían en este lugar. lo que pasa es que nosotros hemos permitido en Chile muchas actividades y las hemos ido permitiendo de a poco, muchas actividades que realmente son mafiosas. Recuerden ustedes, yo el año 2017 empecé, por ejemplo, en la lucha contra los comerciantes ilegales. Y todo el mundo decía, pobrecitos, no, si son gente que se instala con el pañito, pero lo que nosotros habíamos visto es que había mafias detrás, en general. Obviamente que no en todos los casos, en algunos casos son ellos mismos los que fabrican las cosas y las venden, pero en la mayoría de los casos hay mafias. Y uno dice, ¿y dónde está el Servicio de Impuesto Interno mirando esas mafias? No existe el Servicio de Impuesto Interno, no existe. Cuando Javier Echeverry estaba a cargo del Servicio de Impuesto Interno, se preocupaban de este tema de cosas. Porque después nos vienen a decir, ¿no es cierto?, que aquí hay cientos de millones o miles de millones de dólares que se evaden. Pero claro, si el comercio ilegal es parte de esa evasión. ¿Y qué hacen las autoridades? Cero, cero. A mí me da una rabia inmensa, porque nosotros finalmente en Providencia tenemos que luchar contra el señor del pañito. Pero lo que pasa es que las autoridades centrales debieran estar viendo quiénes son los que importan esas cosas, o quiénes son los que roban esas cosas, quiénes son los que falsifican, dónde las guardan. Bueno, Alcalde, lo mismo ocurre con las tomas. Lo ¿Qué- mismo qué- ocurre... ¿Tiene herramienta el municipio para evitar una toma? Lo que pasa es que aquí tienen que ser las autoridades centrales. Acá tiene que ser el gobernador, aquí tiene que ser la delegada, aquí obviamente son los subsecretarios que están a cargo. Pero este tipo de tomas son un peligro público. Lo que pasa es que porque Santiago- efectivamente son organizados con mucha plata Sí, y Santiago- por narcotraficantes. Y acá vemos, digamos, estas tomas ilegales que se levantan de vivienda de material ligero, que se prestan para todo lo que hemos visto, también en el sector de Rinconada Maipú, pero también en... Chuta, démonos una vuelta por el Gran Santiago, o sea, la cantidad de rucos en cualquier lado, digamos. En Hay, cualquier- hay un tipo que yo lo veo siempre que paso por ahí, que partió como una cosita poca, después hasta un auto tiene estacionado allá adentro y vive en el borde del río Mapocho. ¿Dónde funcionan los gallegos en el norte? En una toma. En una toma como Claro, esta. entonces al final, Exactamente. ¿cuál es nuestra política respecto de la guarida de esta gente? Porque Bueno, es que lo que ha ido sucediendo en Chile, ¿no es cierto?, es que en realidad se ha ido perdiendo todo acatamiento a normas. Antes las tomas eran como de personas que iban y que se tomaban un lugar, no tenían dónde vender, pero ahora ya son grandes señores que vienen con retroexcavadoras, que en un poco de no, día claro, le están las hacen tomas tendido de free, cable, claro, de esto, qué sé también. yo. Entonces, la verdad es que todo eso se ha permitido. Recordemos además que hasta hace poco tiempo atrás, la Corte Suprema, cuando le decían, oiga, es que me tomaron, es un problema entre privados, decían. Ahora están empezando a dar la orden de desalojo, pero es ahora, después de que ya tenemos una anomia completa. Pero durante mucho tiempo, recordemos el crimen también, ¿no es cierto?, del señor de Viña, ¿cómo se llamaba? Correa, la vida, sí. Correa, exactamente. Lo mismo, pero le mandaron sicarios porque efectivamente no quería entregar el Devolver el sitio. terreno tomado. Claro, entonces la verdad es que nosotros hemos permitido, y quiero decir que en esta materia la Alejandro Correa. justicia tiene muchas faltas. Ellos han permitido este clima de completa irreverencia Permisividad. ante permisividad total.
Nosotros, por ejemplo, cuando teníamos personas que eran muy complejas en los colegios y se les echaba, la justicia ordenaba readmitirlo. Cuando se tomaban esto, decían que eran problemas entre privados. Cuando, en fin, entonces aquí la justicia está realmente al debe, pero yo creo que también estamos muy al debe todas las autoridades que tenemos, ya sea electas o nombradas, pero lo que nosotros estamos viendo es que en Chile se está transformando Chile, que era un país súper ordenado, en que nuestra gente acata. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando tuvimos un brote que era no era malaria, era algo que se transmitía por mariscos y qué sé yo? Y que la autoridad, no me acuerdo, la autoridad dijo que no había que comer mariscos frescos, que había que hervir todo. No tuvimos un solo caso en Chile, porque los chilenos somos súper respetuosos en general. ¿Ah? El vibrio parahemolítico, me acuerdo. Eso. Bueno, entonces la verdad es que lo que están viendo los chilenos es que nosotros estamos siendo invadidos por bandas chilenas y también muchas extranjeras que realmente no tienen respeto ante nadie, no tienen respeto ante la vida, disparan a un niño, disparan a una mujer embarazada, les da lo mismo, tiran los cuerpos como si fuera un paquete de cabrita, les da lo mismo. Y yo creo que los chilenos realmente están empezando a reaccionar con mucha rabia y con mucho temor. Uno aquí no sé, fíjese que yo llevo más de 20 años en el periodismo y siempre cuando uno dice, mira, acá hay un problema con rugos que se instalan en el Parque Forestal, en el Cerro Santa Lucía, en la Riviera del Mapocho, en Calle Independencia, bajo los puentes en el Salto, que se toman allá en Rinconada Maipú, al lado de la Riviera del Mapocho, que se toman en todas partes, aquí debajo aquí, qué sé yo. Y uno ve esto y uno dice, bueno, ¿y qué está haciendo el municipio? Ah, no, es que eso es responsabilidad del gobernador. Ah, no, dice el gobernador, es que eso es responsabilidad del delegado. Ah, no, dice el delegado, es que eso tiene que verlo el municipio. Entonces así pasamos tirándonos una pelota y estas incivilidades y estas cosas pasan todos los días y a cada rato. Y uno ve, la verdad es que llega a dar pena. Pero mira, porque acá alguien se instala en una parte y para que lo echen puede pasar mucho rato, si es que lo llegan a echar. Mira, entonces, si lo echan, vuelven muchas veces. Claro, sí, pero vuelven, si no pasa nada. Lo que pasa es que, y de hecho tomando como referencia otros casos que pasaron hace meses ya, principalmente en el norte del país, cuando partieron los primeros casos de casas de tortura, donde hubo una investigación importante, donde se detuvo a una banda completa que se dedicaba a estos delitos de extorsión, secuestro y homicidio, se daban en lugares similares. Era en Cerro El Chuño, en unas tomas, en donde no ostentaban, porque estas bandas criminales lo que buscan es no ostentar, para que no se den cuenta en dónde están, porque así operan más tranquilos. Entonces esta investigación que se hizo y la intervención que se hizo en el lugar, que fue importante, después era un círculo vicioso, tú los sacas de circulación, ellos están en prisión preventiva, pero hay partes de estas bandas que siguen operando o se trasladan de un lugar a otro. ¿Y qué pasó? Que se fueron trasladando desde el norte del país y fueron asentándose hacia la región metropolitana. ¿Por qué es tan importante el móvil de este delito? Conocer la motivación, el por qué. Porque no es común a lo otro. Acá la logística, la coordinación, la preparación, los recursos, los horarios, por dónde se desplazaron, el cómo operaron, por qué lo dejaron ahí. Ahora nos acaban de avisar que la formalización sería secreta. Entonces, dejar el auto en un punto ciego de la autopista quiere decir que tú tienes esa información. ¿De dónde sacas tú la información? O sea, si yo quisiera averiguar los puntos ciegos de la autopista, no tengo idea cómo hacerlo. Esta es una operación muy sofisticada, donde probablemente hubo mucha preparación, gente que sabe, mucho dinero detrás también, porque esto requiere dinero, y por lo tanto a mí me parece, digamos, que es absolutamente indispensable ir hasta... Por suerte está en manos de un buen fiscal. Este es un buen fiscal. Pero yo creo que no hay que descartar en este momento absolutamente ningún móvil. Que eso va a ser clave. De hecho, ahora acaban de señalar que la formalización del detenido que hasta ahora va a ser secreta. Lo más seguro, y eso es importante porque la información que tienen ahí, que van a tratar ahí, es clave para poder dar con los otros delincuentes que tendrían ya identificados.
Porque principalmente busca eso, saber la motivación, el porqué, coordinaciones. Tomemos referencia a lo que pasó en Rancagua. En Rancagua se unió la flagrancia, la detención de estos sujetos que hacen el secuestro y después lo entregan, se detienen y rápidamente se hace esa línea para poder dar con la persona con vida y después detener a toda la otra banda, que fueron cerca de 7 delincuentes que estaban todos coordinados, también eran venezolanos, que había una coordinación directa con Tren de Aragua, la forma de operar, la logística. No es común tener a una persona en cautiverio tanto tiempo. Normalmente son secuestros express porque rápidamente buscan la extorsión, dinero fácil, rápido, para deshacerme de él y entregarlo y yo quedarme con el dinero. Pero ya cuando pasan los días, tú requieres una logística importante. Requieres contener mucho dinero para callar también a los delincuentes que participan. Porque la línea investigativa empiezan rápidamente a buscar. Hoy te encuentras con mucha evidencia, mucha cámara, mucho registro. Entonces todo eso es clave para determinar el móvil de este caso. No, y lo que usted decía también, lo del círculo vicioso. Por eso le quería preguntar de nuevo, alcaldesa, lo que le decía recién. Si esto hubiese pasado en su comuna, una toma de estas características, ¿habría podido hacer algo usted? Porque ahora los vecinos de Maipú están como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros, mira, estamos todo el tiempo mirando cómo podemos actuar pese a la ley. Esa es la verdad. Por ejemplo, en el caso del comercio ilegal, nosotros no le podemos pedir el carnet de identidad a la persona que compra para pasarle un parte. No podemos. Nosotros no podemos pedirle el carnet de identidad al que vende para pasarle un parte. No podemos. Nosotros no le podemos quitar las cosas que están vendiendo. No podemos. No tenemos facultades. Pero después todos vienen a pedirnos que nosotros lo saquemos. Entonces lo que nosotros hacemos es tener un carabinero, que es el que valida todo, pero lo rodeamos de 8 o de 10 fiscalizadores y de seguridad ciudadana. A eso hemos tenido que recurrir. O sea, usted porque tiene que usar la imaginación para tratar de actuar dentro de la ley. De hecho, hoy día tengo una reunión con ex subsecretarios, con 2 ex subsecretarios, con gente que ha estado en servicio de impuestos internos para ver qué es lo que podemos hacer más de lo que estamos haciendo contra el comercio ilegal. Porque la ley no nos da absolutamente ninguna facultad. Pero después en todas las radios salen criticándonos a nosotros, como que nosotros fuéramos, ¿no es cierto?, los culpables de que haya comercio ilegal. Yo le quiero decir al tiro, yo estuviera a cargo de Santiago, estaría buscando las bodegas, estaría buscando cuáles son los camiones que trasladan, estuvieran mirando un poco a los peces gordos. Nosotros tenemos que mirar al señor con el pañito, pues, ¿no es cierto? Entonces no es muy eficiente la cosa. Entonces me da mucha rabia porque los que debieran estar actuando, quiero decir aquí con todos los... El señor director del Servicio de Impuestos Internos no existe, no sé para qué le pagan, no sé qué es lo que hace, pero su labor debiera estar siendo investigar este tema, ¿no es cierto?, del comercio ilegal, porque ahí se evaden cientos de miles de millones de dólares. Y él no hace nada, no sé por qué lo nombraron. Bueno, pero además quiero señalarle que en el caso, por ejemplo, de los campamentos, nosotros cuando yo llegué teníamos 3 casas que eran de la municipalidad tomadas por ocupas. Nos demoramos 2 años en sacarlo. Pero a esta altura nosotros hemos ido viendo un plan y lo sacamos en menos de 12 horas. Pero sí, los vecinos nos avisan. Porque la verdad es que los ocupas es otra forma de ir metiéndose también en la sociedad. Y son personas muchas veces con mal vivir, muchas veces con consumo de droga, muchas veces con consumo de alcohol, etc. En fin, pero lo que estoy tratando de decir, no tenemos ninguna facultad. Y lo que vamos haciendo es que vamos aprendiendo, mirando, preguntándole a los que más saben para ver qué vericuetos podemos hacer para actuar. Por eso le decía, cuando en realidad la ley no nos da posibilidad. O sea, cuando ustedes agarran el marco legal que tienen para actuar y tienen que hacer un brainstorming creativo para hacer ver cómo podemos usar esta ley. ¿Cómo podemos usar esta mugre de ley? Porque quiero decir que es una mugre de ley para poder actuar igual. En eso estamos. Rodrigo, hoy día tengo una reunión, como le digo, con 2 ex subsecretarios y con gente que ha estado en el tema, gente de XPDI, etcétera, para ver efectivamente qué más podemos hacer de lo que estamos haciendo. Rodrigo, cuéntanos un poco, tú hablas de 500 construcciones que se han levantado en ese sector ya ahí en el camino Melipilla. ¿Qué otro tipo de incivilidades ocurren? Exacto, eso es lo que habla de esto. Wow.
Claro, mira, ese número y también las incivilidades que ocurren es justamente lo que dijo el alcalde Bodanovich. Hay cerca de 500 casas. Yo voy a recorrer un poco para que ustedes se hagan una idea. Esta es una parte, está a un costado del camino Melipilla, pero al otro costado, en la otra vereda, la opuesta, hay otro sector más, ¿no? Totalmente tomado. Son varios años los que ya tiene esta toma. El alcalde dijo, nunca debió haberse permitido la instalación de estas casetas, ¿no? De estos rucos en este sector. Se permitió y la verdad es que hoy día no sabemos qué hacer cuando ya el problema está instalado, ¿no? Mira, me llama la atención esto, por ejemplo, esto tiene iluminación, es la parte de abajo del camino Santa Marta, y en este sector en donde se instalaron, esa iluminación, yo creo, ¿no? Sería un poco ingenuo creer que justamente se instalaron, o sea, que están funcionando esos focos que fueron instalados. Algunos antecedentes hablan que aquí incluso se instalaron en el 2006, otros hablan en el 2018, una versión también habla que después de pandemia fue justamente en donde se expandió mayormente por ciudadanos de origen haitiano. Hacia este sector tenemos camino Melipilla y mira, está lleno de pasajes como esto. Mira, acércate para acá, Darwin, por favor. Mira esto, por favor. Aquí hay construcciones sólidas. Sólidas. Aquí hubo maquinaria, hubo presupuesto, por supuesto, y hay un segundo piso que está siendo ahí instalado ahora. Hay otras construcciones más precarias, por supuesto, y hay una cantidad de gente importante que transita por este sector. Como te dije, yo vimos incluso madres con niños hacia el colegio. Y mira, aquí tú te das cuenta un poco de la extensión de este campamento, te das cuenta de ese pasaje prácticamente que fue instalado a un costado, abajo del camino Santa Marta. ¿Te das cuenta tú o no? No, ahí uno puede lleno de observar en el punto fuego que te está mostrando Darwin, la cantidad de casas, lleno de autos, de camionetas. Claro, así es, alcaldesa, mire, venga por acá. Acérquese por acá, mira. Mira, te das cuenta, construcciones con segundo piso, y esto es solamente una parte, ¿eh? Esto es solamente una parte del campamento. Al frente de lo que ustedes están observando es lo mismo, es la réplica, ¿no? Es una avenida, instalada prácticamente una villa acá en este sector. Incivilidades como que hacia la calle, en espacio público, venta de drogas, claro, al consumo de alcohol en la vía pública, y eso no es muy raro encontrar, ¿no? Porque está de hecho lleno de latas de cerveza, de alcohol. Prostitución también incluso han denunciado acá en este sector, y hay unas construcciones que a mí me llaman la atención, que probablemente son las más antiguas, que son de material sólido, que tienen portón bien establecido, bien de fierro, de buenos perfiles, murallas justamente con concreto, con ladrillo. Ustedes lo están observando ahí, Darwin te lo está mostrando. Hay un segundo piso con escala. Esto está instalado ya. No, sí, espérame. Es que 500 viviendas de este sector. Y ahí puede pasar yo me acuerdo, se le hace difícil. Yo me acuerdo de este lugar hace varios años atrás, que efectivamente era una toma tipo campamento. O sea, gente que no tenía un lugar donde estar, que levanta pulso con cartones, con algunas pallets, y empiezan a levantarse, está bien. Pero aquí yo lo que estoy viendo es más bien una villa, ¿no, alcaldesa? ¿Sabe lo que pasa? Esto tiene que ver con efectivamente que cada uno en Chile viene haciendo lo que quiere hace mucho tiempo. Y cuando algunas personas tratamos de reaccionar a tiempo, nos acusaron de que estábamos violando derechos humanos. Entonces, si acá, cuando se instalaron estas personas, alguna autoridad hubiese actuado, que era lo que correspondía, que actuaran y que lo evitaran, todos los que hoy día dicen, pero ¿cómo esto se permitió? Todos ellos hubieran estado tuiteando de que esto era una violación de derechos humanos. Mire todas las acusaciones que yo tengo por violación de derechos humanos por haber estado luchando contra el narcotráfico. De los mismos que hoy día están en el gobierno. Del presidente, del ex ministro Jackson, todos ellos tuitearon en contra de mí violación de derechos humanos. Entonces el drama, y además hubieran ido a la justicia, y la justicia se hubiera lavado las manos, hubiera dicho que era un problema entre privados y por lo tanto no hubiera pasado nada. Bueno, es que entonces, la verdad es que hoy día estamos pagando los platos rotos de muchos años en que fuimos permitiendo el que la gente hiciera nomás, saltándose las normas, saltándose los derechos, además. Eso era como la forma, y el que se oponía era violador de derechos humanos y era fascista. Entonces hoy día estamos pagando los costos de eso, y nos va a costar mucho.
mucho, y yo ruego siempre que todavía estemos a tiempo, porque esto es una lucha contra el tiempo. Ahora, porque cada día que pasa, ellos tienen más plata, más armamento y más soldados. Alcaldesa, yo veo una cosa aquí que también me hace ruido a mí desde el punto de vista, porque es cierto lo que usted dice. Acá la gente relajó todo en pos de, en un momento en que parecía que todo era derechos y Puro cero derecho. obligaciones. O sea, los derechos yo me imagino que parten en el momento en que todos cumplimos la norma, digamos. O sea, y ahí puedo acceder a derechos. Eso por lo menos lo que yo entiendo Debe ser. filosóficamente como nos conformamos como sociedad. Muy bien los derechos, pero aparejados también de deberes y obligaciones mínimas que tenemos de convivencia. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, esas casas ahí, y que veo algunas empresas, operadores de televisión satelital o de cable, no sé, Instalado. que están instalados ahí, yo me imagino que les llegará la cuenta, po. O sea, ¿o no? O las traen de otro lado, no tengo idea cómo funciona, pero... Tienen hasta numeración. De hecho, esa toma, nosotros conversábamos con el equipo de la unidad que hace servicio allá, y claro, principalmente la problemática que tienen con ellos es la violencia intrafamiliar. Por el consumo de alcohol, las drogas, mucha violencia intrafamiliar, donde permanentemente Carabinero tiene que llegar por estas agresiones entre parejas, y tienen hasta numeración ya las casas. Y se caracterizan así. Entonces lo más seguro es que estas cuentas también están asignadas ya a una numeración de una calle y un número de domicilio. Por eso también las medidas que se deben tomar acá tienen que ser totalmente integrales, no sacan nada con apretar por un puro lado una intervención policial, sino va de la mano con la intervención global de todo, y tomando referencia a otros casos que ya pasaron en el norte, en donde partieron tomas pequeñas y hoy son grandes comunas. Porque fueron creciendo ya de forma gigante, en donde tienes más de 20, 25 mil personas en tomas que ni siquiera tú conoces hasta en el censo. Entonces, después cuando hay una intervención policial inclusive, ya quedas corto con el cuartel que tú tienes, porque hay una cifra negra en donde hay miles de personas que están viviendo en estas condiciones y que también una demanda en materia de seguridad, y que muchas veces no se encuentra o no se tiene, porque no se levanta. Entonces, por eso es tan importante acá el trabajo que tiene que ser coordinado y de todos. Imagínate lo que es para un niño crecer ahí. ¿Qué es lo que está viendo? Lo que está viendo es que uno hace las cosas como puede nomás. Que el más fuerte, el que saca la pistola y te amenaza, ese es el que manda. ¿Qué ganas te va a tener ese niño de tener? Tiene que tener una madre muy extraordinaria, porque también las hay, para que le diga: mijito, estudia, ándate por el camino bueno de la vida, no haga... Pero en realidad la invitación a ser soldado de la droga, después hacer alarde de las cosas que tiene, de las cosas materiales, hacer alarde de las armas, hacer alarde de la droga, como el cantante ese que iba a venir a Chile, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que lo que está sucediendo ahí, además, es que eso está siendo un caldo de cultivo para muchos más problemas a futuro. Porque nosotros ahora estamos viendo lo que está pasando ahora. Pero ese niño que está creciendo ahí, probablemente que va a un muy mal colegio, malo, donde nadie le está enseñando mucho, donde son 45, donde nadie se da cuenta si a un niño lo están abusando o no. En fin, lo que nosotros tenemos ahí es una situación muy explosiva, que como chilenos hemos hecho vista gorda durante muchos años, en que probablemente cualquier persona que haya querido intervenir a tiempo lo hubieran acusado de cualquier cosa. Y hoy día lo que estamos, ¿no es cierto?, es con una situación brutalmente grave, no solamente ahora, sino a futuro. Tenemos una situación de relajo, digamos, que ha hecho proliferar esto un montón, y uno lo ve en distintas partes, y uno lo ve incluso en los lugares más insólitos, donde uno no pensaría. Porque cuando uno ve que hay ciertos sitios que están alejados y que la gente de repente ya se instala y todo el cuento, uno dice, bueno, son sitios que están más lejos del foco general. Pero cuando esto también pasa, digamos, en lugares donde están tus narices. Nosotros hablábamos del tema de este lugar que se elige por parte de este grupo de delincuentes para esconder el cuerpo del ex militar venezolano. Perdón, yo quisiera, me he dado cuenta que está ahí la foto del teniente venezolano, y es muy conmovedor. Yo me he dado cuenta que no he dicho ninguna palabra de él ni de su familia. Estamos todos preocupados del crimen y qué sé yo. Y me pasa que me da una pena terrible por toda su familia, por todos los otros venezolanos que pueden estar en una situación similar a él
y que en este momento deben estar muy asustados en Chile, muy asustados. No están preocupados de la hipótesis que poco nos hemos preocupado de la familia. Yo creo que efectivamente aquí nosotros tenemos mucho contacto con venezolanos, los venezolanos que llegaron en la primera oleada, gente maravillosa que venía a trabajar, médicos, ingenieros que no tenían los títulos validados, que los vimos trabajando en McDonald's, los vimos trabajando en cualquier cosa mientras trataban de validar sus títulos. Y es gente que de verdad viene a aportar y qué sé yo. Y ellos están muy asustados. Y ellos son los que están más molestos con todo esto, porque al final también va sucediendo que se va instalando una rabia contra los venezolanos, como que si fueran todos iguales, y no son todos iguales. Pero si es el Tren de Aragua, eso es Venezuela. Pero eso es también concomitancia con el gobierno venezolano. Entonces yo realmente quisiera mandarle mi cariño a la familia, mi sentimiento, pero también a todo el resto de los venezolanos que han venido a Chile a aportar, a tratar de ser buenos ciudadanos, porque ellos deben estar asustados, dolidos, molestos, como me lo han expresado muchas veces. No, la esposa tiene mucho miedo. Él deja una esposa, un niño de 7 años también. Sus compañeros, otros militares que también están acá en Chile, están súper asustados, como obvio, usted bien decía. Así como, claro, los vecinos que están allí con Rodrigo Pérez, que como el Tren de Aragua, si se está instalando efectivamente en estas tomas, en estos campamentos, también le amenazan cada vez más y más a vecinos. Todo amenazado, claro. Rodrigo le preguntaba a alguien, ¿usted tiene esta cámara? No, yo no sé nada. Porque así nadie Rodrigo. se atreve a nada. Exacto. Nadie se atreve a nada, po. Pero mira, yo te voy a mostrar el contexto que tenemos acá. Mira, muéstrame justamente atrás tuyo, Darwin. Y eso que ustedes ven le llaman tortuga. ¿Qué lo que hace? Es destruir la luz. Tiene números. ¿Ah? Los números asignados a cada vivienda, por supuesto. Hay un poste aquí de electricidad, mira. Y esto fue instalado por autoridades, ¿ah? En un sector de construcción irregular, que justamente luego de instalarle estos servicios como la luz. Mira, esto es material concreto. Material concreto. Como la luz, la verdad es que se hace mucho más difícil, ¿no? Esto es administración anterior, no del alcalde Odanovich, administración de la alcaldesa Katy Barriga, ¿no? Justamente fue instalado estos tipos de medidores de luz. Tú ves que hay servicios, hay incluso recolección de basura, vemos ahí el camión. Bueno, eso de todas maneras es algo que se agradece, porque imagínate tú toda esta gente, 500 viviendas viviendo sin la evacuación de los servicios sanitarios. La verdad es que sería mucho más complejo. Y mira, estoy a un costado, yo me voy a acercar solo, porque él vive en una casa construida en una villa que está justamente colindante con esta toma. Y me dice, y me llama la atención, me voy a acercar yo solo, Darwin le va a mostrar la villa, me dice, y me llama la atención que usted dice, no me llama la atención lo que ocurrió acá el día viernes, que es encontrado el cuerpo del exteniente, porque me dice, aquí yo no puedo dormir, acá hay droga, hay prostitución. Cuénteme usted mejor. Sí, exactamente. Mira, yo soy un vecino de por acá, llevo muchos años viviendo acá desde que esto no era nada. ¿Qué es lo que ve hoy día? Hoy día veo, mira, aquí por ejemplo hay personas haitianas que son trabajadoras, que llegaron, los primeros que llegaron son muy buenas personas, que yo los conozco. Pero lamentablemente empezaron a aparecer colombianos, venezolanos, y eso generó un desorden total acá. En lo concreto, ¿qué es lo que usted puede observar cada fin de semana, cada noche cuando usted intenta dormir al interior de su casa? Desorden, música, hasta altas horas de la noche. Lamentablemente Carabineros no se viene acercando para acá, aunque uno los llame, ni Seguridad Ciudadana tampoco. No tenemos ese privilegio de algunos. Están instalados con luz y aquí, todo, ¿no? Sí, mire, lo que pasa es que aquí cuando se creó este campamento, nosotros que vivimos al otro lado, sobrecargan la energía de un poste. Claro. Y nos dejaban inmediatamente sin luz. Entonces la solución de la autoridad fue instalarle luz. Y claro, la solución que hizo la alcaldesa anterior, la señora Barriga, que ella me debe conocer porque yo fui muy partidario contra ella, con todo lo que estaba haciendo aquí, no hay nada mejor que hablar en él
instalarle los medidores. Y me llama la atención porque el vecino además me estaba comentando que esto iba a ser una intermodal, y que además iba a estar rodeado de parque. Hoy día la verdad de parque hay poco, casi nula área verde, y lo que tiene son incivilidades al punto de ver justamente el equipo de la PDI trabajando el día viernes encontrando justamente los restos de este exteniente venezolano. O sea, imagínense ustedes cómo están los vecinos acá. O sea, lo que pasa es que a mí lo que me parece insólito, y por eso hacía referencia a la antena, pero ya yo digo, bueno, a lo mejor esa antena estaba en otra parte, un domicilio particular regular, y lo trajeron para acá, total, instalo la antena yo mismo, le pongo el cable, qué sé yo, pum, recepción, ok. Pero cuando ya una empresa de servicios como Enel pone luz en un campamento o en una toma irregular, con anuencia del municipio, como dice el vecino ahí, o sea, alcaldesa, yo ya se santificó. No lo logro entender, o sea, porque en el fondo lo que hace la ex alcaldesa Maipú, según el vecino de ahí, es prácticamente darle visto bueno al asentamiento y después respaldado por una empresa de servicio que es fundamental, como es en este caso la electricidad, check. O sea, estoy prácticamente legalizado. Está legalizado, de hecho. Está, de hecho, totalmente legalizado. Me gustaría también referirme a algo que él dijo. Primero llegaron los haitianos, que eran tranquilos, trabajadores, etcétera, y después llegaron venezolanos y colombianos. Y yo me pregunto, ¿cuáles de esos tienen efectivamente papeles? ¿Y qué vamos a hacer respecto de ello? Vamos a permitir que sigan permeando con sus formas de vida, muchas veces brutalmente desordenadas, muchas veces ligadas al crimen y a la droga. Quiero volver a señalar, no estoy hablando en contra de todos los venezolanos y de todos los colombianos. Hay gente maravillosa que vino acá a Chile a trabajar. Pero esto, ¿los vamos a permitir que sigan viviendo siempre en Chile? Les vamos a regalar las pensiones, les vamos a regalar educación, que además no van. Yo veo que muchas veces, ¿no es cierto?, los chilenos tienen que hacer fila y esperar años a que los operen, porque hay muchos otros que están antes. Muchos de ellos reciben casa, después vivienda de verdad, legalizada. Vamos a seguir en esa. Vamos a seguir que permitan, vamos a seguir permitiendo que entren por cualquier lado todos los que quieran venir a Chile sin saber quiénes son, ni cuáles son sus antecedentes, si tienen antecedentes penales, si son parte del Tren de Aragua. Porque, ¿sabes lo que pasa? Nos están mostrando ahora este campamento, que es brutal. Pero lo que nos decían es que ese campamento al principio era relativamente tranquilo. Pero ahora es droga, ahora es crimen organizado, ahora es la ley del más fuerte. Pero además... Y a eso los vamos a permitir que sigan viviendo en Chile. Pero lo regularizamos. Bueno, ahora viene una regularización como de 150.000. Pero es que lo que pasa es que yo encuentro insólito, lo que estamos viendo... hay servicios de retiro, eso ya no es un campamento, claramente. Eso ya no es un campamento, eso ya está totalmente legalizado. Pero claro, además, ¿qué haces? Pero lo que pasa es Pero que tú tampoco parece puedes ser permitir súper que un terreno.